lenguaje de grado sexto. Vamos a hablar sobre el diseño de un plan textual. ¿Listo? Entonces para eso vamos a ir a nuestro enlace. Nuestro enlace nos lleva a la plataforma de contenidos para aprender de Colombia Aprende. Y allí tenemos nuestra presentación interactiva, donde tiene como título Diseño de un plan textual, organizando la información con una secuencia lógica. Ese es el objetivo, ese que tenemos en nuestra clase del día de hoy. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy es identificar, ¿cierto?, cuáles son los pasos para desarrollar una producción textual siguiendo un plan. Para eso tenemos una introducción en la cual vamos a escuchar un audio, ¿ya? Y la idea es, y tenemos unas imágenes, vamos a escuchar un audio, tenemos unas imágenes, y después de escuchar el audio vamos a organizar estas imágenes de acuerdo a la narración. Entonces voy a poner el audio y obviamente no vamos a organizar las imágenes en este resumen, pero simplemente vamos a tener en cuenta el audio. ¿Sí me estás escuchando, Daniel? Mira que estoy teniendo problemas con el internet. Sí, lo estoy escuchando. Bueno, pero tengo un problema aquí con el internet. Voy a parar la grabación. Listo, vamos a ver. El viejo perro sujetaba firmemente su grande y carnoso hueso entre las mandíbulas, y para no tener que repartirlo con nadie, decidió comérselo al otro lado. Empezó a cruzar el angosto puente que llevaba al otro lado del arroyo. No había llegado muy lejos cuando miró y vio lo que parecía ser otro perro en el agua allá abajo. Y, cosa extraña, aquel perro también llevaba un enorme hueso. No satisfecho con su excelente cena, el perro, que era voraz, decidió que podía quizá tener ambos huesos. Entonces gruñó y lanzó un amenazador ladrido al perro del agua, y al hacerlo dejó caer su propio hueso en el denso barro del fondo del arroyo. Cuando el hueso cayó, con un chapoteo, el segundo perro desapareció, porque desde luego solo era un reflejo. Melancólicamente, el pobre animal vio cómo se esfumaban los rizos del agua, y luego, con el rabo entre las patas, volvió a su casa hambriento. ¡Qué tonto! Había soltado algo que era real por tratar de conseguir lo que solo era una sombra. Entonces, con esta narración vamos a organizar estas imágenes de acuerdo a lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo lo hacemos? Arrastramos cada una de estas imágenes al lugar que corresponde. Entonces, según lo narrado, ¿cuál sería la primera imagen? Entonces, digamos que yo voy a decir, no, es esta del perro que está ladrando. Entonces, si está equivocado, miren lo que pasa. No la deja poner. Entonces, tenemos que poner la correcta, y cuando ponemos la correcta, se pone verde. Entonces, así van a desarrollar toda esta actividad. Después de desarrollar esa actividad de introducción, obviamente vamos a plantear los objetivos de nuestra clase, y les estaba diciendo que el objetivo es elaborar textos correctamente estructurados y construir textos con un plan textual coherente. Para tener ese plan textual coherente, vamos a desarrollar una serie de actividades. Entonces vamos a definir qué es un texto, vamos a definir cuál es la estructura del texto, cómo están conformadas las oraciones, cómo están conformados los párrafos y cómo están conformados los textos. ¿Listo? Eso lo vamos a trabajar en esa actividad 1. Vamos a definir qué es un párrafo y la estructura del texto. ¿Listo? De forma general. Después de tener claro ese planteamiento, vamos a observar cuál es el plan o el diseño de un plan, es decir, los aspectos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un texto siguiendo los pasos
que nos planteemos en el diseño de nuestro plan. Entonces, lo primero que debemos pensar es a quién va dirigido el texto, qué clase de texto debo producir y sobre qué voy a escribir. Después de tener claro eso, ya puedo empezar a pasar al segundo paso. Pero antes vamos a observar este pequeño video que nos habla sobre cómo construir un texto. Escribir un texto es similar a construir una casa. Se tiene que hacer en el orden correcto para que quede como lo queremos. El plano de una casa es la idea de lo que se quiere construir. En el texto, esta idea se construye cuando se investiga sobre un tema. Luego, se anotan las ideas a tener en cuenta para elaborar el escrito. Para realizar la redacción, lo primero que escribo es la introducción, la cual está orientada por la idea principal y que da inicio al texto. Luego, tomo la idea principal y la uno con las ideas secundarias apropiadas para realizar el cuerpo del escrito. Y, para finalizar, se escribe la conclusión, que es la que le da cierre a la idea del texto. Cuando ya tengo todo, ese es... Listo, entonces ahí tenemos cómo es un texto analógicamente con una casa. Listo, entonces, cómo sería la introducción, cómo sería el desarrollo y cómo sería esa conclusión. Es muy importante también a la hora de elaborar un texto, la coherencia que tengan los textos, ¿listo? Y la cohesión. Entonces, para eso vamos a observar un video que nos habla sobre esos conceptos que son tan importantes, juntamente con los conectores, para que nuestros textos tengan sentido. Ana, ¿qué es eso de coherencia y cohesión? La coherencia y la cohesión son las propiedades con las que debe cumplir un texto para estar bien estructurado. Para que me puedas entender mejor, veamos un ejemplo. No se entiende nada, porque todos los integrantes del grupo están tocando canciones diferentes. Igual pasa cuando en un texto las ideas no tienen relación. No se entenderá nada. Es como si escribiera: su mamá estaba muy preocupada porque sangraba. Hace parte del equipo de su escuela. Pero al final del partido, equipo ganó primer lugar y él se sintió mejor. Ayer tuvieron la final intercolegiada y faltando 15 se cayó, se lastimó rodilla. Juan le gusta jugar fútbol. ¿Qué? No entendí nada. Tienes toda la razón, Juan. No se entiende nada porque el texto no tiene coherencia ni cohesión. Veamos tocar a otra orquesta y comparemos. ¡Qué hermosa canción! Lo que pasó es que esta vez todo se entiende, porque los instrumentos están en sintonía tocando la misma canción y cada integrante aporta para complementar la armonía. Es como si escribiera: a Juan le gusta jugar fútbol y hace parte del equipo de su escuela. Ayer tuvieron la final intercolegiada y faltando 15 minutos, él se cayó y se lastimó la rodilla. Su mamá estaba muy preocupada porque él sangraba, pero al final del partido, su equipo ganó el primer lugar y él se sintió mejor. Ah, ahora sí entendí. Porque cada palabra está en el lugar correcto y entre todas se complementan. Gracias, Ana. Todo me quedó muy claro. Fue un gusto, Juan. Nos vemos en otra ocasión. Bueno, entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de construir nuestros textos. Entonces, ese es como el resumen básico de lo que estamos trabajando en esta clase. Lo de la secuencia, o sea, la organización, llevar un plan, ser coherentes, tener cohesión.
y así ya poder producir unos textos de forma correcta. Entonces la idea también es que revisemos cuál es la tarea que tenemos. Entonces eso lo podemos consultar a través del Classroom, la pestaña que se llama actividad. Allí tenemos nuestra tarea para la clase de hoy. Entonces van a investigar sobre un tema de su interés, van anotando las ideas que posteriormente vas a ir incluyendo en un escrito. Ese escrito debe tener un título, debe tener una estructura clara, debe evidenciar coherencia y cohesión en su contenido y obviamente tiene que hacer una revisión ortográfica. Entonces, esa es la actividad para esta clase. Con eso llegamos al final del resumen del día de hoy. Muchas gracias.